La entrevista del día de hoy con el honorable diputado Juan Diego Vázquez llega a ustedes gracias a Javitech, tecnología y más. Mantenimiento de PC, instalación de Office, AutoCAD y SketchUp, optimización de tu PC, mantenimiento del PC4, liberación del iCloud y mucho, mucho más. Contáctenos al 6027-6567. Pepe y Mercante, apoyando al emprendedor panameño. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Mercante de su página Pepe y Mercante. Hoy con un invitado muy especial, un invitado de lujo, el honorable diputado Juan Diego Vázquez. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, aquí en la lucha en la Asamblea en Panamá. Como ustedes saben, hay un par de temas todavía pendientes con todo lo que el COVID nos ha dejado y además con un poco los efectos de Iota, de todas estas últimas tormentas tropicales que han, gracias a Dios, dentro de todo, indirectamente golpeado al país, pero que han tenido afectaciones en algunas áreas específicas, que es muy delicado. Se han perdido vidas humanas, hay personas que siguen desaparecidas. Son momentos difíciles, pero yo creo que hay que verlo de manera prospectiva y buscar salir hacia adelante. Así es, honorable, de esa manera. Sabemos que está la situación bastante difícil allá en Chiriquí, Boca del Toro. También algo sufrió la provincia de Veragua y hasta Correcto. He escuchado que... No, y hasta donde vivo, hasta donde soy yo en San Miguelito, por la informalidad del terreno y la particularidad de la geografía, hay algunas casas, incluir, yo diría comunidades más que casas, que se forman al margen de los taludes y de esta serie de accidentes geográficos y que con las lluvias se presta para que ocurran tragedias, o sea que hay que estar pendiente. Hace poco hubo un desalojo de algunas comunidades, de algunas casas, así que todo el país en verdad está en alerta y Dios primero que esto se detenga. Así es. Bueno, honorable, vamos a despojarlo un ratito de ese cargo para entrar a conocer a Juan Diego, ¿le parece? Claro, claro. Juan Diego, háblenos un poco de usted, dónde fue criado, dónde nació, dónde estudió. Háblenos un poquito así brevemente de su parte humana, de su parte personal. Bueno, yo soy hijo de dos panameños. Mi papá es hijo de un tableño con una persona. Mi abuela nació en la mesa de Veraguas, por Santiago. Somos personas por lado paterno, diría yo, súper panameños, criollos, porque mi abuelo, que es de las tablas, toda su familia viene de una larga línea de santeño. Y donde mi abuela igual, la mayoría de la ascendencia de mi abuela es veragüense, por lo que somos ahí 100% panameños. Por la parte de mi mamá, sí entra un poco la mezcla, porque el papá de mi mamá es peruano. Es un peruano que vino al país alrededor de los 20, 30 años. Y bueno, aquí se quedó, tuvo a mi mamá y a mis tíos. Y mi abuela, la mamá de mi mamá, ella vivió mucho tiempo en la zona del canal, cuando era una ocupación americana. Luego se fue a vivir a Estados Unidos, en donde ella pierde a su madre en Nueva York. Regresan a Panamá, pero ella tiene ascendencia de Jamaica, ascendencia de Colombia, ascendencia de los Estados Unidos de América. Entonces ahí viene la mezcolanza con la que mi familia vive. Yo nací, crecí en San Antonio, en San Miguelito. Mi familia se crió en Cerro Viento y son lugares, para los que no conocen, muy cercanos uno con otro, o sea que siempre hemos vivido alrededor del mismo área. Yo estudié en Pureza de María y en Pan American School y hoy en día soy abogado, idóneo, estudiante de cuarto año de criminología y bueno, además, como usted lo mencionó, soy diputado por San Miguelito en la Asamblea Nacional de Panamá. Un apasionado del debate, de la lectura, de los videojuegos y un joven por encima de todo siempre, o por lo menos por Hace 24 años, Juan Diego, increíble. Yo tengo un hijo casi de tu edad, te gana menor que tú por un año solamente. Pepe, ¿quieres preguntarle algo al diputado en ese marco personal? No, de su vida personal, en realidad he leído algunas cosas del licenciado. Lo que quiero es, primero que todo, licenciado Juan Diego, honorable diputado, felicitarlo por Gracias. que usted es un combatiente, a pesar de su edad, es un combatiente a la corrupción, y eso conmigo va 100%. Al que quiere combatir la corrupción,
yo estoy 100% con él. Muchas gracias. Y en la Asamblea de Diputados creo que hay pocos que están llevando esa trayectoria. Por eso quiero felicitarlo primero por ser un diputado joven, el más votado, y por ser una persona que en San Miguelito pues tiene su fuerte. En San Miguelito tiene su fuerte porque yo he averiguado algunas cositas por allí. Entonces, gracias. Y definitivamente el distrito de San Miguelito, el corregimiento de San Miguelito es un corregimiento, yo diría, un distrito. Es un distrito, sí, correcto. Y donde se mezclan casi todas los niveles sociales, ¿no? Todos los Panamá. En San Miguelito tenemos barrios, tenemos urbes de la más linda calidad, deseable, comparable con los países de las primeras potencias mundiales. Tenemos áreas inclusive que son asentamientos indígenas. Tenemos de verdad que un poquito de todo, y por eso me gusta mucho San Miguelito, porque, bueno, viví y crecí ahí toda la vida y ahora tengo la oportunidad de conocer muchos más lugares, pero además porque sin salir de allí uno puede conocer tanto toda la parte linda que tiene Panamá como toda la parte que tenemos que luchar por transformar para el beneficio de todos los panameños. Así es, Juan Diego. Bueno, Juan Diego, entramos en materia. Nos gustaría, Juan Diego, aprovechar la entrevista para que usted mismo, con sus palabras, le explique al pueblo panameño cuáles son las reales funciones de un honorable diputado de la República de Panamá. A veces la gente tiene confusiones y queremos así que usted de una manera rápida le dé una docencia de qué realmente es lo que debe un diputado realizar en la Asamblea. Bueno, mira, esto del diputado de la Asamblea, nada más para hacer un poquito el recuento, la constitución política del país, en este caso la panameña, establece con claridad en lo que se conoce como de las partes orgánicas de la Constitución, cuál es la manera en que tiene que trabajar, operar el gobierno. Eso crea como primer poder del Estado la Asamblea Nacional, que dice está conformada por 71 diputados, escogidos cada 5 años, el mismo día que el presidente, que van a representar circunscripciones electorales y partidos políticos, o en mi caso, a las personas que me escogen porque no pertenezco a un partido político. El diputado tiene 4 funciones principales. La principal, por supuesto, legislar, que es hacer leyes, que es presentarlas, y si yo no presento una, pero es la de un compañero, mejorarla, entenderla, escucharla, legislar. 2, juzgar. Como la mayoría de los parlamentos en el mundo, mantenemos esa función judicial de lo que en algunos lugares conocen como impeachment. Entre esos Estados Unidos, por ejemplo, usan la palabra impeachment, en otros es un juicio político, en otros simplemente es la atribución de la jurisdicción penal de competencias especiales, como es el caso panameño, en el que la Asamblea tiene la facultad, de ser el caso, de juzgar al presidente de la República, al vicepresidente y a los magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Y tiene la función de administrar, que es como la han denominado, pero en verdad es más que nada de nombrar algunos cargos, como cuando toca al magistrado del Tribunal Electoral, al Contralor General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y ratificar todos los nombramientos que vienen del Ejecutivo. ¿Para qué? Para que el presidente no nombre a quien él quiera porque sí, sino para que la Asamblea, que es la viva representación, o la que debe ser la viva representación del pueblo y de la ciudadanía, tenga también una voz en, oye, esa persona para este cargo me gusta o no me gusta. Y yo agregaría una cuarta que está inmersa en el resto, que es la de fiscalizar la función pública de los ministros, del presidente, de los directores, citar personas y representar, y al final todo se suma en una sola, que es representar. Debemos, que estamos lejos de eso lamentablemente, pero debemos representar lo que el panameño quiere que luchemos para el país, pero no es regalando cosas, sino asegurando que lo que uno quiere, el Estado lo asegure. Exactamente, esa es lo que yo recuerdo de mis clases de cívica, honorable. Yo recuerdo que nos decían eso mismo. El puesto que se llamaba anteriormente de legislador era el representante del ciudadano en los órganos del Estado. Esa es la que nos representa a nosotros, ¿verdad? En ese orden, le quisiera yo preguntar a usted, bueno, también quisiera, antes de seguir con otra pregunta, el tema de los presupuestos, ustedes simplemente lo aprueban, no lo realizan, ¿verdad? Sí, a diferencia de otros países, como por ejemplo, y utilizando de comparación el país en el que ustedes están ahorita mismo, en Estados Unidos el Senado, la Cámara, tienen una función amplia
en cuanto a que puede decir, oye, yo meto plata en esto, saco aquí, meto allá, aquí no. Que la Asamblea solamente puede aprobar o rechazar el presupuesto. En un momento sí puede decirle al presidente, oye, no te lo voy a aprobar, mándamelo de nuevo con sugerencias, pero al final no tenemos el poder de decir, allá va la plata, allá no va la plata, lo vamos a usar aquí y no allá. No tenemos ese poder o no tenemos los mecanismos para hacerlo de la manera que en otros parlamentos como el americano lo hacen, pero la función real es aprobar o rechazar el presupuesto que mande el Ejecutivo. Exactamente, y eso queríamos dejarlo claro porque en esta situación que se ha presentado ya pues de los presupuestos, mucha gente tiene la confusión y dice, los diputados son los que crean este malgasto de dinero. No, hay que entender que ese presupuesto es preparado por el presidente y sus ministros, y ustedes lo revisan, lo tienen que aprobar o desaprobar. Pero claro, entendemos que las fuerzas políticas que se mueven allá dentro de la Asamblea logran ciertas situaciones que, como usted bien en su momento, yo vi sus intervenciones con el ministro de Economía y Finanzas, vi cómo usted le cuestionó muchas cosas que él hasta aceptó en su momento. Así que, bueno, eso lo vamos a dejar hasta ahí porque en realidad el tiempo es bastante corto. Queremos pasar a la siguiente pregunta. En ese mismo marco que usted expresa de la función del diputado, y usted expresó eso de que son los representantes de la ciudadanía, yo quisiera hacerle esta pregunta. Al representar ustedes a la ciudadanía, ¿qué piensa usted de la reelección? Porque sentimos que esa representación eterna de una misma persona, yo no sé, me parece que eso si ustedes son los que representan a una ciudadanía y vamos evolucionando constantemente, ¿por qué la posición de diputado logra ser eterna de ser posible? Mira, esa discusión de la reelección es una discusión de ciencia política misma, de democracia, que todavía se tiene en las mejores o más viejas democracias del mundo. Usualmente en la mayoría de los parlamentos, me atrevería a decir, los parlamentarios, legisladores o diputados pueden ejercer su cargo indefinidamente. Un ejemplo, por ejemplo, una vez más Estados Unidos, que conocemos, por ejemplo, congresistas con mucho tiempo. Por ejemplo, John Lewis, que falleció hace poco por Georgia, un líder de la época de Martin Luther King, un líder estudiantil, estuvo yo creo que 30 años en el Congreso. El senador McCain de Arizona, panameño porque nació en la zona del Canal, candidato a la presidencia de Estados Unidos en el 2008, yo creo que estuvo tal vez 30 o 20 años en el Senado. El virtual presidente, y digo virtual porque faltan algunos procesos por definirse, Joe Biden, fue senador por también 20 años. Y el tema que debemos discutir es sobre si estoy o no cumpliendo con mi trabajo en el tiempo establecido que me da la ley. Hay una máxima que es la que mucha gente utiliza, y voy aquí a ser abogado del diablo, y es que dicen que la máxima en democracia es que el pueblo elige, y si el pueblo vota para que yo esté toda la vida, bueno, yo debo poder estar toda la vida. Y también la democracia es elegir y poder ser elegido. Entonces, ¿por qué tú me vas a decir a mí que no puedo ser elegido si la gente además me quiere? Entonces, aquí tiene que ver con la deformación de la democracia, que es la demagogia u otras, pero ¿y cómo se utiliza o se ha venido utilizando el poder político para hacer mal históricamente? En Panamá hubo un movimiento que usted debe conocer en la elección pasada que llamaron no a la reelección. Porque buscaban que los cargos, sobre todo aquellos cargos a diputados, no repitiera la misma gente. Pero mira, no es porque tal, y digo, ojo, aquí yo estoy eso fue un movimiento que no tuvo un líder y que cada quien lo llevó como quiso, y por eso yo lo que estoy es teorizando sobre lo que yo pienso. El tema no es no a la reelección nunca, sino no reelijamos a esta gente que lo está haciendo mal. Sin embargo, hay otra parte que es en la que yo me sitúo. Yo creo que los buenos dirigentes deben poder tener la oportunidad de volver a correr en una elección, y creo que debemos fijar son periodos. Y yo, por ejemplo, creo que un diputado le hace más mal al país que bien estando más de 10 años, si me preguntas a mí. Más de 10 años en la asamblea. Pero también hay que probar, y es lo que estoy tratando de hacer yo, que con el solo hecho de estar 5 años, que es el caso del periodo panameño, uno puede hacerlo bien. Porque siempre el discurso de los corruptos es que 5 años no me alcanzaron, tengo que volver a tirarme, pero en verdad no lo alcanzó, es para robar, no para hacer. Entonces yo creo que tenemos que poder demostrar que uno puede entrar 5 años, entrar limpio, salir limpio y hacer un trabajo importante. Correcto, diputado. Yo tengo casualmente esa misma opinión que usted tiene. Yo pienso en 10 años como un tiempo prudente para demostrar
el trabajo que puedes hacer. Y claro está, habría que, como usted dice, reformar cosas, yo me imagino que es en la Constitución, y no es que le queramos decir no puedes regresar. Claro, si en tu comunidad tú estás haciendo un trabajo y si en tu comunidad la gente quiere que tú regreses, esa posibilidad debe estar siempre ahí. Yo no me niego a eso, yo creo que el pueblo panameño también estaría de acuerdo. El problema es esa continuidad eterna que les hace, yo siento, había un refrán que yo le escuchaba a un profesor mío, el poder embriaga. Y el poder al embriagar definitivamente es peligroso. Yo creo que por ahí es que debemos hacer estas reformas en ese sentido. No sé, ¿qué opinas tú, Pepe, en ese sentido? No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Diego, con lo que dijo el honorable Juan Diego. Si tú eres un diputado que tu pueblo o tu circuito te está llevando constantemente a la reelección, pues ni modo. El problema es que no hacen las cosas bien. Ahí es donde está el problema. Que no son honestos, que no son claros, que quieren estar llevando la política en una forma negativa con el clientelismo. Ahí es donde yo veo todo lo malo. Pero que sean reelegidos, en realidad no le veo. No le veo lo malo en la reelección, le veo lo malo en cómo usan el término de los 5 años para ejercer su profesión como diputado. Ahí es donde yo veo lo malo. Yo lo que veo malo es que la manera en la que buscan esa reelección, la manera politiquera en la que buscan esa reelección. Bueno, también ahí hay una parte que es la educación de nuestro pueblo, pues como nuestro pueblo está acostumbrado a que le llegue la política, ¿no? Pero Juan Diego, usted habló de ese movimiento no a la reelección y le quería hacer esta preguntita. ¿Usted no siente que ese fue un movimiento que ayudó a que entraran estos, son 5 diputados independientes, ¿no? ¿Son 5? Correcto. ¿Usted no siente que ese fue también una base para poder lograr a ustedes esas posiciones? Yo creo que la llegada de 5 diputados independientes a la Asamblea tiene varios matices, tiene varias razones. Sin duda, el movimiento de la reelección sirvió como un despertar en la mente de los panameños para decir vota diferente, porque no era no a la reelección y vota independiente, no, era no a la reelección. Pero tú tenías a un PRD en el cargo, podías votar por otro PRD o por otro CD, el tema era gente nueva. Pero también hubo un trabajo detrás de cada uno de los candidatos, o sea, y es que cada uno salió a buscar los votos, porque si la nueva elección hubiese sido solamente voto independiente, debiésemos ser más, sino solamente 5. Entonces yo creo que es una serie de factores entre el no a la reelección, la falta de credibilidad y la pérdida de credibilidad que tienen cada vez más los partidos políticos, y también tiene que ver con el trabajo en campaña intenso que los 5 diputados en su momento, cuando éramos candidatos, hicimos en la campaña electoral. Sí, correcto. Yo en ese sentido pienso que todos hicieron un trabajo fuerte, porque la verdad es que la maquinaria partidista, ¿me entiende? Eso de por sí, para usted solito salir a las calles a buscar votos y haber logrado ser el diputado más votado de la República en ese momento de las elecciones, definitivamente usted hizo un trabajo y la gente también creyó en su propuesta. Que eso también habría que reconocerlo. La gente está creyendo en lo que usted ofreció en el momento que fue a pedir esos votos. ¿Cierto, verdad? No, es que definitivamente, yo creo que una parte, y por eso es que no puede ser un movimiento nada más, una parte importante, yo para mí, que soy un joven, un idealista, y además soy una persona que se siente con valores democráticos muy fuertes, lo más importante de la elección y de la política esta representativa o participativa, donde se escoge gente que hable por uno, es que yo crea en esa persona, que yo me identifique con esa persona. ¿Por qué digo estas palabras? Porque uno, es imposible, siempre lo digo, que los diputados pensemos siempre idéntico a los que nos votan por nosotros. Eso es imposible. Pero sí es posible que ustedes digan, oye, él es una persona honesta, tiene valores, actúa de manera correcta y haría lo que en 9 de 10 ocasiones yo como ciudadano haría de estar en la Asamblea. Y esa es la importancia de la representación. Las reformas a la Constitución en realidad son un tema que está constantemente hablándose, han sido promesas de campaña, han estado ahí, se han usado como promesas de campaña y han sido, yo creo que de gran peso. En este sentido,
¿Qué opinión tiene el honorable sobre lo que serían las reformas a la Constitución y cuáles serían las reformas que usted consideraría que deberían darse de hacerse la misma? Yo creo que la pregunta que usted acaba de hacer es la más importante. Mucha gente habla, inclusive por politiquería, de transformar la Constitución, pero sin una meta. Yo sí creo que hay que cambiar la Constitución y creo que la meta tiene que ser romper el sistema desigual de un sistema político corrupto y de un sistema eminentemente, ¿cómo le llamaríamos para ser preciso? Sí, yo diría que desigual, injusto en cuanto al modelo económico propiamente dicho. En este país prácticamente está legalizado robar cuando uno es funcionario y también que el Estado, como país, la República, le sirva específicamente a algunos intereses económicos por encima de otros. Por ejemplo, en Panamá hay muy mala regulación para los sectores energéticos, para los sectores, algunos sectores financieros inclusive, y que eso sea legal, aunque juegue en contra de la mayoría de los panameños y panameñas, es algo que tiene que revisarse. El hecho de que los diputados investigan a los magistrados y los magistrados a los diputados y entonces nadie investiga a nadie, todos estos sistemas sin duda tienen que ser parte de esos planteamientos para cambiar la Constitución. Y por eso yo sí creo que tenemos que cambiar la Constitución para que sea una Constitución que, no solo, en la Constitución es linda, y que los derechos humanos, y que la salud y la educación, pero también es una parte linda y por otra no permite que se cumplan. Y ahí hay que trabajar en una reingeniería que permita que todo se maneje de la manera más justa, equitativa y democrática posible. Pepe, ¿algo al respecto? En los tiempos que yo tenía 21 años, que era cuando se votaba, hace muchos años atrás en Panamá, eran pocos diputados, creo que eran 40 y algo, y eran creo que por provincia, no recuerdo exactamente. ¿No cree usted que actualmente sí, Panamá ha crecido? ¿No cree que hay muchos diputados actualmente? Es una discusión que ayer también en una entrevista que me hicieron, me la volvieron a preguntar, y yo sí le digo algo. Y esta discusión está igualita que el tema de la reelección. No es el tema de cuántos hay, es un tema de qué están haciendo. Porque tengo 20, tengo 100, tengo 50, tengo 70, pero están trabajando, están representando a alguien, y aunque yo no creo, por ejemplo, en aumentar la cantidad, y tal vez podría ser cierto que podemos disminuir la cantidad, sí hay que tener cuidado en la infrarrepresentación. ¿A qué me refiero con esto? Podemos buscar algunos lugares que según el censo demográfico no tienen tanto crecimiento y empezar a quitar diputados, sobre todo en circuitos plurinominales, es decir, que escogen a más de un diputado como San Miguelito, que escoge 7. O algunos municipios pequeños, pegarlos con otros y en vez de 2 circuitos hacer uno solo. Y uno va reduciendo así los diputados. Pero lo que tenemos que tener cuidado es que haya sectores del país, sectores geográficamente y por ende sociológicamente hablando, que queden no representados. Por ejemplo, los circuitos de la comarca. Hay que tener cuidado con esos circuitos, porque tenemos que hacer que los indígenas tengan su voz en la asamblea. En las ciudades, en los campos, en las montañas, cada quien debe estar representado y por eso el trabajo tiene que ser muy científico en cuanto a dónde cortamos para disminuir el número y siempre enfocados en que la gente haga el trabajo. Los ataques hacia usted han sido de todas formas, han sido dentro de la asamblea, han sido en redes sociales. Pero hay uno en específico que recuerdo que sí quiero traerlo a colación y quiero que usted nos hable al respecto. Hace algunos meses atrás, yo pude notar en Facebook un post que pusieron, usted mucho más joven, participando creo que en un movimiento político del PRD. Y la gente, los comentarios fueron absurdos, porque también quiero aclarar esto, o sea, el como joven, usted buscar y tener la intención de participar en política no es malo, eso no es perverso. El problema, la gente lo nota y lo hace ver como que, no, es que Juan Diego, él era un PRD y ahora se quiere hacer independiente, o sea, como si no fuera un derecho humano poder cambiar de opinión, poder cambiar de ideologías, o sea, háblenos un poco al respecto y cómo maneja usted esos ataques que le dan tanto por redes y hasta la misma asamblea. Bueno, mire, yo gracias a Dios, tal vez porque tengo algo de tiempo metido en movimientos estudiantiles que son también políticos,
he sabido separar las cosas y las críticas y tomo las buenas para aprender y las otras simplemente que se me resbalen. Las críticas que yo escucho, que muchas son definitivamente injustificadas, simplemente ignorarlas, porque darle valor, darle tiempo, justificarse, contestar, es darle importancia a quien las emite, y a veces mucha gente no tiene importancia en ese sentido. Y todas las que son buenas, porque claro que hay críticas buenas, tomarlas y aprender. El tema ese de cuando esa foto que me tomaron, que es importante aclarar varias cosas. Uno, yo nunca he estado inscrito en ningún partido político, eso hay que tenerlo bien claro. No es que estuve y me salí y estuve en otro, no. Nunca estuve ni he estado en un partido político. Esa foto la tomaron, el día que la tomaron yo tenía menos de la mayoría de edad, ni siquiera podía votar. Y estaba cumpliendo una responsabilidad, no una responsabilidad. Me habían invitado en grupos de la universidad a eso, a conocer cómo trabajaba la dinámica política. Lo que yo ahora tal vez puedo ver, y no diría un error, pero lo que sí yo podría cambiarlo, no es dejar de ir, es tal vez uniformarme de algo que tal vez en el momento no entendía bien. Pero el hecho de poder conocer esa parte política, porque además las fotos son en San Miguelito, donde ahora soy diputado y donde fui diputado juvenil, pude conocer cómo pensaba la gente, cómo actuaba la gente, cómo es eso de acercarme a buscar un voto, a convencer a alguien, y esa parte nunca quisiera dejar de haberla vivido. Pero sin duda, yo creo que los comentarios, como usted lo dijo, son comentarios baladíes que parten de la premisa de que uno no puede, sobre todo, mire, y sin querer desmeritarlos a ustedes ni atacarlos, pero es que en qué mejor momento en la vida para uno cambiar, aprender y tomar mejores decisiones que cuando uno es joven. Que yo haya cambiado de mis 17 a mis, no sé, a mis 21, que estaba muy definido de que no soy ni formo parte del PRD, o mucho antes, o sea, el haber estado en un momento en algo sin haber demostrado militancia, porque yo nunca me escribí, como le digo, yo creo que la gente sí cae en el error de querer criticar por lo que sea, y es su derecho, yo no lo menoscabo, pero el tratar de decir que sin duda creo que he sido de los diputados más críticos de este gobierno en la Asamblea, soy un PRD escondido, yo creo que faltará la verdad. Pepe Mercante les presenta los nuevos diseños de maceteros construidos artesanalmente en cemento y decorados a mano. Llévatelos solos o con plantas y mensajes personalizados. Haz tus pedidos al 6441-6396. Pepe y Mercante, apoyando al emprendedor panameño. Ok, licenciado, en el momento que estaban en la discusión del presupuesto, yo vi que usted habló sobre la ley de responsabilidad y muy válido todos los cuestionamientos que usted le hizo al ministro de Finanzas. Háblenos un poco sobre esa ley de responsabilidad, porque es como una docencia corta ahí sobre esa ley. Sí, en el gobierno del presidente Torrijos a finales se aprobó una ley de responsabilidad social fiscal, porque fue un momento en el que la finanza pública, sin pensar que no había corrupción, por supuesto que la había lamentablemente, pero había un momento de estabilidad en miras a ese crecimiento en el que íbamos a venir y que, bueno, se dio en los años subsiguientes, y esa ley establecía que el presupuesto tenía que hacerse de una manera específica, no solamente en cuanto al uso del Fondo de Ahorro de Panamá, que es el ex fondo fiduciario que ustedes pueden conocer o recordar, sino también en cuánto podía ascender el déficit anual en los presupuestos para este país. Esa ley la han venido trastocando gobierno tras gobierno para aumentar la capacidad de endeudamiento, en algunos casos, como los que hemos visto en momentos recientes, no para asegurar un mayor desarrollo humano, que sería lo que yo, por ejemplo, aplaudiría, sino para llenarle el bolsillo a algunos cuantos pillos. Y ese es el problema que tenemos con la modificación de esa norma. Por eso que usted manifestaba que había que aprobar esa ley de responsabilidad antes del presupuesto. En efecto, y es que además lo que usted plantea
era el hecho de que la ley existe, como digo, el tema es que ellos querían modificar los topes para poder aumentar la deuda y aumentar el déficit, que como cualquiera debe poder saber, tener más déficit no es bueno en lo absoluto. Pero además ellos plantearon un presupuesto y el presupuesto que aprobaron contaba con que esa ley de déficit ya estaba aprobada, pero la ley no había sido aprobada todavía. Entonces además nos encontramos en ese momento legislativo en un desorden jurídico que para mí fue incorrecto y también fue parte de mi argumentación en cuanto al desorden con el que este país está llevando no solamente la finanza pública, sino la administración del Estado. Definitivamente la corrupción en Panamá es una barbaridad. Hay otra cosa, usted habló también de los pagos que se le hacen, no los pagos, los teléfonos que le pagan a los funcionarios públicos, a la cantidad de escolta que se usaron. Y yo hice por este medio una campañita sobre los estudiantes que no tenían forma de estudiar porque no tenían los teléfonos, no tenían una computadora. Entonces, en vez de esos pagos de teléfono a los funcionarios públicos, ¿no era mejor hacer una encuesta para ver en qué lugares se necesitaba llevar un teléfono, una computadora para que los muchachos estudiaran? Definitivamente, si me pregunta a mí, cualquier gasto que vaya orientado a subir la educación y bajar la brecha de la desigualdad no es un gasto, es una inversión. Sin embargo, permitir en una ley de presupuesto que un ministro, que un diputado tenga un teléfono pagado por el Estado, pero que además tenga la facultad de ordenar que fulana y mengana que trabajan conmigo tengan un teléfono del Estado, yo no creo en eso. Creo que, sobre todo en un momento de que hay que contener el gasto, no es algo positivo y fue parte también de mis argumentaciones por las que el presupuesto, a mi juicio, no está afinado con las prioridades que debe tener este país. En ese sentido, Juan Diego, yo escuchaba su intervención en ese momento con el ministro de Economía y Finanzas. Usted tocó todos los recortes que se han hecho en educación, en Universidad Tecnológica, Senacip y varias otras cuestiones que usted mencionó ahí. Y no eran presupuestos recortes mínimos, eran recortes de millones de dólares. Y recuerdo yo la frase de el que hoy día es presidente de la República, el señor Laurentino Cortizo, cuando dijo que la estrella de su gobierno iba a ser la educación. Y sin embargo, eso ha sido una promesa totalmente incumplida. Porque si esa era la estrella, debió ser apoyada en todo momento. Y no hemos visto ese apoyo. Definitivamente las promesas que el presidente ha hecho en campaña, que habían diferentes temas: corrupción, educación, salud, gobierno, transparencia, institucionalidad. Muchas de ellas, para no decir todas, pero la gran mayoría de ellas se han quedado en eso, en promesas sin cumplir de la campaña política. Porque mientras que hay algunas que uno puede entender que no se puedan cumplir por la pandemia del COVID, hay unas que simplemente no ha querido cumplir, como el tema de dar presupuestos justos a las instituciones de educación, sobre todo aquellas que son oficiales o públicas, porque son las que van a asegurar que la gente menos favorecida va a poder tener una forma de crecimiento social y económico. Y además no ha presentado una sola propuesta de ley anticorrupción en el año y medio prácticamente que lleva gobernando este país. Pepe. Sí, definitivamente yo creo que el señor Laurentino Cortizo, que es el actual presidente de Panamá, ha sido, como diríamos, hasta el momento, creemos nosotros que ha sido un fiasco. No ha llevado la batuta. Claro, va a decir, no me afectó el COVID, no me afectó el huracán, pero en realidad él no ha enfrentado lo que ha tenido que enfrentar en la forma que tiene que hacerlo. ¿Tienes alguna otra pregunta ¿Tienes otra pregunta, sí, Pepe, para el diputado? Sí, cortita ya. Muchas personas, licenciado, hablaron sobre los 60,000 estudiantes que no van a poder cruzar del año porque no tuvieron forma de estudiar. ¿Qué se va a hacer? ¿O hay alguna idea sobre eso por parte de la Asamblea? Yo desde la Comisión de Educación, Cultura y Deporte he estado encima de la ministra de Salud, de la ministra de Educación, disculpe, para que nos brinde justamente esas respuestas. Lastimosamente la Asamblea no dirige la política de la ejecución de la política pública en ningún tema, entre ellos el tema educativo. Hemos hecho varias gestiones y hemos hecho varias reuniones para adelantar, junto con los miembros del Compromiso Nacional por la Educación, una estrategia para recuperar
y mejorar la calidad de la educación de las personas que por esta pandemia no están recibiendo ni un poco de educación. Y sin duda es una de las prioridades que este gobierno tampoco ha podido darlas, porque lo que se ha dado, si es que ha llegado la educación, ha sido muy poco. Yo creo que hay que seguir trabajando en fortalecer todas estas plataformas educativas digitales como Esther, para poder que se mantengan a lo largo del tiempo y no solamente haya sido una herramienta temporal, porque la tecnología es el futuro del desarrollo humano y por ende de la educación. Así es, Juan Diego. Definitivamente la educación, los países que han salido adelante son los países que han invertido en su recurso humano, han educado a su población y han logrado salir de ese círculo y esa cadena de pobreza que han podido romperla. Y definitivamente yo siempre abogo por eso, que Panamá mejore su nivel educativo, ayudemos a los jóvenes a salir adelante. Tú participas en una comisión súper importante, educación y deporte. Eso va de la mano, definitivamente eso va de la mano. Nosotros aquí también apoyamos mucho el deporte. Pepe fue comunicador deportivo en Panamá por muchos años y bueno, la página trata de entrevistas de todo tipo. Te traímos a esta página para tener tu opinión política, porque la política en Panamá está cada día siendo, siento yo como que se está bajando el nivel. Uno lo ve en los debates que se dan en la asamblea. Yo creo que el único que debate en esa asamblea realmente con respeto y con palabras que llevan un sentido realmente de comunicar la idea es usted. De hecho, yo creo que sus compañeros, muchos de ellos tendrán que buscar diccionarios cuando usted participa en esos debates, porque en realidad muchos de ellos a veces yo creo que no entenderán lo que usted está diciendo, sí, ciertamente. Así que, Juan Diego, para nosotros realmente ha sido un placer tenerte. Pepe, no sé si quiere decirle algo más al diputado. No, darle las gracias por darle esta oportunidad de llevarle su mensaje a través de esta entrevista a los que recibimos acá en los Estados Unidos y al resto de los que nos siguen a través de nuestra plataforma de YouTube, Instagram y Facebook. Y un saludo también al diputado Silva, que está haciendo un buen trabajo, licenciado Juan Diego, por el intermedio suyo. Démele un saludo al diputado Silva, que no lo conozco, pero que también sé que está haciendo una buena labor. Cómo no, definitivamente yo les agradezco la oportunidad. Les mando un saludo y un abrazo especial primero a los panameños que están residiendo en el extranjero, a las personas que se conectan por esta página web, por este sitio o cualquier red social, y también, por supuesto, a todos los que nos escuchan, sin importar que hayan nacido o no en Panamá. Gracias por dedicar parte de su tiempo para escuchar este interesante intercambio que he tenido el honor de participar. Ojalá en otro momento pueda aceptar otra invitación y ustedes me tengan el agrado de invitar. Y sin duda voy a hacerle llegar el saludo al diputado Silva, que en efecto es uno de los diputados que, al igual que yo, está tratando de hacer las cosas bien y diferente. Así que un abrazo para ustedes y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, honorable. Y la verdad que aquí tiene a dos amigos, a mí, Mercante, en el estado de Texas, en la ciudad de Houston, y allá en la Florida, a Pepe en la ciudad de Fort Lauderdale. Así que ha sido de verdad un gusto poder hablar con usted. Quedaron muchos temas por hablar, definitivamente tenemos una entrevista preparada como para 2 horas. Pero bueno, ya será para la próxima. Muchas gracias y será hasta la próxima.